¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de lo paranormal. Realmente la paranormalidad, lo paranormal, es un tema que es de misterio y que realmente supone estar hablando de pseudociencia desde la perspectiva científica oficial y desde un planteamiento filosófico también basado en la ciencia. En cualquier caso, son temas que también interesan a la filosofía. Y en ese aspecto se pueden tratar determinadas cuestiones relacionadas con lo paranormal desde un enfoque filosófico también, desde un enfoque crítico, analítico, para llegar o intentar llegar a la verdad de los fenómenos paranormales. Hace 20, 30 o 40 años había incluso programas de radio que se dedicaban a los fenómenos relativos a la paranormalidad, a lo paranormal. Y realmente son fenómenos que escapan a las leyes conocidas de la naturaleza, por eso se considera que son, en cierto sentido, pseudociencia. Apariciones, visiones, voces sin fuente física, premoniciones, coincidencias imposibles, curaciones inexplicables, levitaciones, comunicaciones con los muertos o experiencias extrasensoriales o extracorpóreas que han sido narradas con insistencia desde tiempos remotos hasta la actualidad. Estos hechos, reunidos bajo el amplio y discutido rótulo de lo paranormal, han provocado indudablemente reacciones intensas en múltiples ámbitos, y estas reacciones son de fe, de burla, de temor, de escepticismo, de entusiasmo y también de veneración en algunos casos. En cualquier caso, es un misterio a comprender, en principio. Incluso podemos pensar que más allá de la psicología de la creencia o del estudio empírico de los fenómenos anómalos, hay un terreno donde lo paranormal se convierte en objeto filosófico, por ejemplo, el espacio, donde el pensamiento se pregunta no por la veracidad empírica de los fenómenos, de lo fenoménico, sino por su significado, su posibilidad, su estatuto ontológico, su valor epistémico o epistemológico, su relación con los límites del conocimiento y, sobre todo, por lo que manifiesta o revela sobre la condición humana. Y en ese aspecto también hay mucho que decir a nivel filosófico. Por tanto, en este vídeo no busco afirmar ni negar la existencia de lo paranormal, creo que sí existe, pero que es interpretable. Tampoco pretendo sustituir a la parapsicología, a la teología ni a la ciencia forense. Lo que aquí me propongo es explorar lo paranormal como fenómeno filosófico, que eso sí se puede hacer. Analizar qué nos dice sobre el ser humano, sobre el saber, la realidad, la conciencia, el cuerpo, la muerte, el tiempo, la causalidad, el lenguaje y la verdad, y otras muchas cuestiones. Porque incluso si lo paranormal fuese una pura ilusión, que probablemente lo es, seguiría siendo una forma reveladora de la estructura del deseo y del conocimiento de la humanidad y de las personas concretas también, indudablemente. Respecto a la filosofía y lo imposible, o entre el asombro y la sospecha, se podría decir que ya desde Platón, por ejemplo, hasta Derrida, la filosofía ha tenido una relación ambigua con lo extraordinario. Por un lado, la filosofía nace del asombro, como ya decía también Aristóteles, taumacein, ese desconcierto inicial ante el misterio del mundo que despierta el deseo de saber. Y por otro lado, también se puede afirmar que la filosofía es, además, desmitificación, es crítica de la ilusión, es análisis racional, es delimitación conceptual. Así, lo paranormal se encuentra desde el inicio en un terreno, diríamos, situado entre la filosofía y quizás fuera de la filosofía. Es a la vez motivo de asombro y objeto de sospecha. Platón, por ejemplo, admite experiencias visionarias en sus mitos como el de Er o el de la caverna, donde unas almas ven otras realidades no perceptibles en lo cotidiano, pero al mismo tiempo se puede afirmar que subordina esas experiencias a la inteligencia racional del filósofo. En Aristóteles, en cambio, el conocimiento se une a la regularidad natural, lo que deja fuera los sucesos irregulares o anómalos. De todas maneras, tanto él como sus seguidores medievales reconocen también una categoría especial para lo preternatural, es decir, lo que no es
sobrenatural, pero sí se puede decir que excede las leyes naturales conocidas. Y en ese sentido, pues si se piensa en la Edad Media cristiana, pues hay un análisis de lo paranormal, pero también sirve para interpretar lo religioso, lo milagroso, lo demoníaco. Teólogos como Agustín, San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros piensan que lo que escapa a la naturaleza ordinaria puede ser una señal divina o también una manifestación angélica o, por el contrario, una tentación diabólica. El discernimiento espiritual, por tanto, se convierte en un arte filosófico teológico, podríamos decir, y con la Ilustración el péndulo se inclina decididamente hacia el rechazo. Lo paranormal es considerado superstición, ignorancia, residuo, premoderno, y ya Kant, por ejemplo, advierte contra la credulidad y afirma que la razón debe ser el único tribunal de la verdad. Sin embargo, en los márgenes del racionalismo europeo aparecen figuras como Swedenborg o Mesmer, que defienden la existencia de mundos invisibles o energías ocultas. Schopenhauer, por ejemplo, ya en el siglo XIX, más adelante, acepta la posibilidad del magnetismo animal y sugiere que lo paranormal podría ser una vía para precisamente comprender la voluntad como fondo de la realidad. Y esta es una interpretación pues interesante, original. Nietzsche, por su parte, denuncia el dualismo entre este mundo y el otro mundo, el mundo ideal o inmaterial, como una forma de nihilismo, pero curiosamente valora ciertos estados alterados de conciencia, como el sueño, el éxtasis, la posesión dionisíaca, que pueden conectar con niveles profundos de la mente del ser. Freud, discípulo indirecto de Nietzsche, se acercará a lo paranormal desde otra perspectiva o vía, el inconsciente. Considera que si la mente humana es en gran parte un misterio, entonces los fenómenos paranormales podrían realmente ser expresiones de deseos reprimidos, condensaciones oníricas o mensajes cifrados de los traumas que pueden sufrir las personas. En este aspecto hay que decir también que lo paranormal puede entenderse como categoría filosófica. Pero ¿qué significa realmente pensar filosóficamente lo paranormal? En primer lugar, implica o supone tratarlo como fenómeno, no como superstición ni tampoco como dogma. En segundo lugar, supone también asumir una actitud crítica, pero no cínica, es decir, interrogar sobre su sentido sin burlarse de su existencia ni rendirse a ella. Y en tercer lugar, requiere también ubicarlo en la encrucijada de varias categorías fundamentales. En este aspecto, pues hay que decir que podemos pensar desde una perspectiva ontológica, ¿es lo paranormal real? ¿Qué tipo de ser tienen los fantasmas, las premoniciones o las apariciones, si es que realmente existen en la realidad? ¿Son ilusiones mentales, energías desconocidas, entidades espirituales, proyecciones simbólicas de la mente? ¿Qué es eso? En cuanto a la perspectiva epistemológica, ¿cómo se conoce lo paranormal? Podríamos preguntarnos. ¿Puede haber conocimiento válido de lo que escapa a los métodos ordinarios? ¿O cómo diferenciar o discernir entre un delirio y una percepción extraordinaria? ¿Qué valor tienen también los testimonios, por ejemplo? Todo esto pues también es interesante investigarlo. Respecto a la fenomenología de lo paranormal, podemos preguntarnos cómo se da la experiencia de lo paranormal, qué estructura tiene el encuentro con lo inexplicable, asombroso, misterioso, etc. ¿Es una alteración de la conciencia, una epifanía o manifestación, una irrupción de otra entidad o del otro? Y desde una perspectiva ética, podemos preguntarnos también, ¿es correcto investigar o invocar lo paranormal? ¿Qué responsabilidad tiene quien media con lo invisible? ¿Qué límites morales tiene el contacto con los muertos, los espíritus o las entidades, diríamos, sobrenaturales, suponiendo que existan? Pero también puede haber un enfoque hermenéutico. ¿Cómo interpretar los fenómenos paranormales? O, por ejemplo, ¿qué claves simbólicas mitológicas o también arquetípicas los configuran? ¿Cómo leer su mensaje o cómo interpretarlo?
En este sentido hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la Ouija pues puede crear problemas mentales o psicológicos. Y en ese sentido pensar lo paranormal desde la filosofía es en última instancia abrir la razón a su propio límite, no para renunciar a la racionalidad, en ningún caso, sino para cuestionarla desde dentro. No para sustituir el pensamiento por la fe ciega, sino para permitir que lo extraño, lo disruptivo, lo otro, hable o se manifieste de alguna manera y pueda ser analizado, criticado, valorado, enjuiciado, etc. En ese aspecto podemos hablar de experiencia de anomalía o de la subjetividad alterada. De hecho, muchos fenómenos paranormales ocurren en el plano de la experiencia de cada individuo, de la experiencia subjetiva. Por ejemplo, alguien ve a un ser querido fallecido, sueña con un accidente que luego ocurre, escucha una voz que lo guía, siente una presencia en la habitación en la que está. Estas vivencias suelen ser intensas, emocionales, inolvidables, pero también intransferibles. Aquí aparece también una primera dificultad filosófica: cómo validar una experiencia personal que no puede repetirse ni tampoco comprobarse por otros. Aquí está la cuestión más profunda. En cualquier caso, hay que decir también que la fenomenología desde Husserl, su fundador, hasta Merleau-Ponty y otros, nos ofrece herramientas para abordar esta cuestión, ya que toda experiencia tiene, podemos decir, una estructura intencional. Está dirigida hacia algo. Se da en un contexto determinado. Se vive con un cierto tono afectivo, de un tipo o de otro. La experiencia paranormal, entonces, se puede decir que no puede reducirse a un error perceptivo únicamente. Tiene una forma propia, un impacto en la conciencia, una apertura hacia lo desconocido. Y todo esto no se puede obviar. Hay que también analizarlo y pensarlo. Michel Henry, por ejemplo, un gran filósofo y fenomenólogo, habló de la vida como autoafección, una experiencia radicalmente subjetiva e inmanente. En este sentido, lo paranormal podría entenderse también como una forma de vida intensificada, donde lo invisible se hace sentir sin mediación objetiva. El cuerpo, en estas experiencias, juega también un papel central. Puede temblar, erizarse, presiente, y lo paranormal, por tanto, no es meramente intelectual, es visceral, está encarnado en el propio cuerpo. Y esto nos lleva a repensar el estatuto de la experiencia no ordinaria, podríamos decir. No se trata de aceptar todo testimonio sin crítica, sino de reconocer que hay vivencias, diríamos, fuera de lo racional, fronterizas incluso a veces, que desafían nuestras categorías habituales de percepción y de conocimiento. Como decía el gran psicólogo y filósofo William James, la realidad está compuesta no solo de lo que captamos normalmente, sino también de una penumbra de posibilidades. Por tanto, diríamos que todo esto hay que tenerlo en consideración y valorarlo en su justa medida. Como se puede observar, al final la cuestión de lo paranormal es más compleja de lo que puede parecer en un primer análisis, y también se puede analizar el lenguaje en relación con lo paranormal, o la relación entre muerte y conciencia, tiempo y profecía, filosofía del azar y coincidencia, teoría crítica y alienación de lo extraño, filosofía comparada con tradiciones místicas, chamánicas, y hasta incluso pues podemos pensar en una defensa, entre comillas, de lo paranormal como categoría filosófica legítima en la crisis de la razón moderna. En ese aspecto es un tema muy amplio, aunque desde mi perspectiva es indudable que lo paranormal supera la lógica, supera lo que dice la ciencia, y a mi juicio más bien son ilusiones, son autoengaños en muchos casos, son delirios, y básicamente se basa en eso, lo paranormal, generalmente, pero en cualquier caso también es digno de análisis y de valoración. Por tanto, también hay que tener muy en cuenta la importancia del lenguaje para entender los fenómenos paranormales. Por ejemplo, los éxtasis místicos de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz y de otros místicos se pueden explicar actualmente por una vía científica. De hecho, por ejemplo, se sabe que Santa Teresa de Jesús tuvo experiencias místicas
y que realmente podían ser producidas, en algunos casos al menos, por que aspiraba a veces el humo de hierbas que eran alucinógenas, que se quemaban y que no se sabía que lo eran, y bueno, eso también puede explicar algunos de esos éxtasis místicos. En otros casos también se sabe que puede ser producido por problemas de distinto tipo, cerebrales, psicológicos, etc. Y en ese sentido, la carencia de alimentación puede producir también alucinaciones visuales, auditivas, etc. En cualquier caso, cuando hay experiencias paranormales, pues se siente la necesidad urgente de contarla a un amigo, a un terapeuta, a un diario íntimo o a un medio de comunicación. Lo paranormal, por tanto, demanda relato y a la vez lo desborda. ¿Cómo poner en palabras, por ejemplo, aquello que, por definición, rompe los marcos de lo decible? Esta es la gran cuestión. Jacques Derrida, por ejemplo, este filósofo francés, en su célebre Espectros de Mars, en este libro propuso una idea provocadora. Todo lenguaje es ya una conversación con los muertos. Cuando hablo, convoco presencias ausentes, significados anteriores, voces que no son del todo mías. El lenguaje, por tanto, que parece ser lo más vivo, es en realidad una forma de invocar fantasmas, de alguna manera, se podría decir, desde la interpretación de Derrida. Así, lo paranormal no sería una anomalía, sino una exageración de la estructura normal del lenguaje. Hablar con ausencias, con lo invisible, con lo que no responde directamente, sería como el uso de la imaginación, diríamos, de una forma muy intensa. Desde esta perspectiva podríamos entender lo paranormal como un acto comunicativo radical donde el hablante no se dirige solo a los vivos. Lo paranormal es también la irrupción de otra escena del discurso, una voz en la radio que no pertenece a nadie, podríamos pensar, un susurro en la habitación vacía, un mensaje que se recibe en sueños y luego se verifica en la vigilia. Estos fenómenos nos obligan a repensar qué significa comunicar, decir, entender, y todo esto pues es realmente algo esencial. Además, en muchas experiencias paranormales hay una fuerte dimensión simbólica. Los muertos nos hablan aparentemente con frases ilógicas, o no hablan con frases lógicas, sino más bien con signos, imágenes, metáforas, conductas, etc. Soñar con una rosa negra, ver una figura con alas, encontrar una pluma en el lugar del fallecimiento de un ser querido, todos estos elementos, por ejemplo, pueden constituir un lenguaje cifrado, un sistema de comunicación que no se rige por las leyes del discurso científico académico, sino por una lógica mítica, onírica, arquetípica, podríamos pensar. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.